Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles la asistencia a esta ponencia que espero encuentren de su interés. Mi nombre es Covadonga, como ha dicho Juan Carlos. Soy la fundadora y gerente de CDatos, Protección de Datos SL. Es una empresa dedicada exclusivamente a la protección de datos. Somos también miembros de la Asociación Profesional de Consultores de Protección de Datos. Esto lo que da es una garantía de servicio, ya que tenemos un código deontológico que nos hace cumplir escrupulosamente con la normativa vigente. El objeto de esta ponencia no es darles un curso, no es hacer una tesis sobre la misma, es simplemente aclararles las dudas, las muchas dudas que nos llegan sobre la protección de datos, y lo quiero hacer de una manera sencilla para que me entiendan y no utilizando tecnicismos. Vamos a empezar por explicar qué significan las siglas LOPD y LSSI, ya que son siglas que vamos a utilizar en el transcurso de esta ponencia. La LOPD es Ley Orgánica de Protección de Datos, es una ley que se aprobó el 13 de diciembre del año 1999 y que es de obligado cumplimiento. La LSSI es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que se aprobó el 11 de julio del 2002, que está relacionada con las páginas web. Bien, ¿quién debe cumplir con la LOPD y con la LSSI? Bien, pues deben cumplir todas aquellas empresas, autónomos, comunidades de propietarios, todo aquel que maneje datos de carácter personal. La LSSI la tienen que cumplir todas las páginas web que a título oneroso, ¿vale?, presten un servicio, ¿vale? A lo mejor no tenemos una tienda online, pero sí que prestamos nuestros servicios, informamos de nuestros servicios vía la web, pues ya estamos obligados a cumplir con la LSSI. El no cumplimiento de la normativa puede acarrear unas sanciones bastante importantes que van desde los, como estáis viendo, 900 euros hasta los 600.000. No me he confundido con los ceros, las multas pueden llegar a 600.000 euros y pueden acarrear el cierre de vuestro negocio, el no cumplir con la protección de datos. Como veréis, he puesto una notita de la memoria del 2012 de la Agencia Española de Protección de Datos, donde ha habido un aumento del 12% de denuncias. Cada vez se denuncia más en materia de protección de datos. ¿Qué es un dato de carácter personal? Todos nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué es? Si yo solamente cojo una libretita y tengo nombre y apellidos. Pues nombre y apellidos es un dato de carácter personal. Una fotografía, un registro de voz, porque todo aquel dato que sea identificable o que identifique a una persona, es decir, que me identifique como persona, es dato de carácter personal y debe de estar protegido. Les voy a enseñar un vídeo que les va a explicar perfectamente qué es un dato. Este vídeo es un vídeo de la Agencia Española de Protección de Datos. Nosotros en nuestra página web hay otro vídeo también sobre la protección de datos, pero es un poquito más extenso. Y soy una parte muy importante de tu vida. Y es que ya son muchos años juntos. Desde que tus padres decidieron cómo te ibas a llamar, hemos ido creciendo juntos cada día. A diario, aunque a veces no seas consciente de ello, manejas y facilitas muchos datos personales. Cuando abres una cuenta en el banco, al realizar una reserva de hotel, cuando pagas con tarjeta de crédito, navegando por internet. Por eso es importante que tengas en cuenta que hay que ser responsable con la información que vayas a dar sobre ti. Bueno, sobre nosotros. Y sepas cómo protegernos. Porque puede revelar muchos aspectos sobre tu personalidad, como tus gustos, habilidades o capacidades, que pueden ser usados para identificarte. ¿Alguna vez has probado poner tu nombre entre comillas en un buscador de internet? Te sorprenderá la cantidad de información que hay de ti en la red. También es importante que sepas que no solo debes ser responsable con tu información. En internet, cada día, muchos de nosotros hacemos comentarios, subimos y etiquetamos fotos sin saber si las personas a las que nos referimos están de acuerdo. En este aspecto, los menores pueden ser especialmente vulnerables. Es importante enseñarles a proteger su privacidad, a que sean precavidos y a que sepan cómo usar sus datos en el entorno de las nuevas tecnologías. Todos tenemos el derecho a disponer y decidir sobre nuestra información personal.
un derecho reconocido en la Constitución española y el derecho europeo, y protegido en España por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tu información personal te pertenece a ti. Para protegerte, la ley establece unas normas que las empresas y los organismos públicos tienen que cumplir para garantizar el correcto uso de tus datos personales. También nos reconoce a los ciudadanos unos derechos para que podamos controlarlos. Gracias a ellos, tienes derecho a saber por qué y cómo son usados tus datos y así poder decidir sobre su uso. También a través de estos derechos podemos, por ejemplo, saber qué información personal tiene o está usando una empresa o una entidad pública, modificarla o rectificar errores y decidir si queremos o no que la siga teniendo y para qué fines. Como ves, tus datos, o sea yo, son muy importantes y hoy en día necesarios para desarrollar nuestra actividad cotidiana. Inscribir a tus hijos en el cole, ir al médico, contratar una línea telefónica, ir al cine. Ahora, déjame que te presente a una amiga. Ella es la Agencia Española de Protección de Datos y se encarga de ayudarnos y velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y defender tus derechos. Además, si fuera necesario, tiene potestad para investigar, amonestar y multar a quienes realicen conductas que no respeten tus derechos y las normas. Y no solo eso, te ayuda a que conozcas tus derechos y explica las normas y sus obligaciones entre quienes deben cumplirlas. Como ves, no estamos solos. La Agencia Española de Protección de Datos es una institución pública independiente que está para ayudarnos a saber cómo controlar el uso de nuestra información personal, defiende nuestros derechos y vela para garantizar la protección de nuestros datos personales. Recuerda que tienes derecho. Conócela. Creo que con este vídeo ha quedado claro qué son los datos y por qué tenemos derecho a que nuestros datos estén protegidos. De ahí que esta ley sea de obligado cumplimiento, como explicábamos antes. Entonces, con este tema de las web y de las cookies, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra web cumpla con la materia de protección de datos? Pues bien, la web tiene que tener un aviso legal. Ese aviso legal, como os he dicho al principio, quiero que me entendáis. Os voy a poner un ejemplo. Como dicen, vale más una imagen que 1000 palabras. Nuestra página web, en el aviso legal, podréis observar que están los datos del propietario de la web, que es de datos, los datos registrales de la web, de la empresa, registro mercantil, etc. En el caso de que fueseis una persona física, obviamente en el registro mercantil no pasa nada, se ponen el DNI, la dirección, ¿vale? Y estaría igualmente legalizada la web. Bueno, este aviso legal tiene que tener los fines de la web, para qué son utilizados, el tema de las publicaciones, etc. La web también tiene que cumplir con los formularios de contacto. Muchas veces veréis en las web poner el formulario de contacto y no os están indicando qué van a hacer con esos datos que estáis insertando en dicha web. Pues bien, mirad, para que una web cumpla el formulario de contacto, tenemos que tener el formulario que queramos, pero después unas casillas, como veis aquí, que el usuario tiene que aceptar para que pueda enviar esos datos, para que esos datos estén legalizados. Y si quiere entrar y ver las condiciones de cómo van a tratar o para qué fin son tratados o recogidos esos datos, pues que lo pueda leer. Eso es cumplir con un formulario de contacto en materia de protección de datos. También tiene que tener el aviso de la política de cookies. El aviso de la política de cookies, en primer lugar, como he dicho antes se instalaban sin previo aviso, sin información, sin aceptación. Ahora esto no puede ser, sería ilegal. Entonces, como veréis en muchísimas páginas, veréis abajo, utilizamos cookies propias de terceros para realizar navegación, etc. Entonces, el usuario dirá si acepta, le da el OK, y si no acepta, pasado un tiempo prudencial en el que haya podido leer este banner, ¿vale?, da por hecho que acepta esas cookies, con lo cual puede seguir navegando. Y si quisiese
ver qué tipo de cookies o con qué finalidad se utilizan, tiene que haber este enlace. No tiene por qué ser una página vista en vuestra web, puede ser página oculta, pero que os redireccione y que el usuario pueda ver qué políticas, las cookies que se están utilizando, en este caso son las de Google Analytics, ¿vale? Y como les decía anteriormente, cómo podemos configurar nuestros navegadores para aceptar o no las cookies. Bien, en nuestra empresa, en nuestro día a día, tenemos proveedores, ¿vale? ¿Y qué ocurre a nivel de protección de datos? ¿Qué tengo que hacer con estos proveedores? Primero, debe existir un contrato con todo proveedor que preste servicios a nuestra empresa y maneje datos o no los maneje. Ahora les explicaré esto en más detalle. A estos proveedores, en la protección de datos les llamamos encargados de tratamiento y el cumplimiento es el artículo 12 de esta ley, ¿vale? También tenemos que asegurarnos que nuestro proveedor, nuestro encargado de tratamiento, ¿vale?, cumpla con la protección de datos, porque si no, esta ley no tiene sentido. Si yo recojo los datos, se los paso a mi asesor y él no cumple, hemos roto el hilo de la protección de datos. Y es más, si eso no se lleva a cabo, tal y como ahí explica una nota en la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se plantea esta consulta, dice muy bien que cuando el responsable de tratamiento contrate la prestación de un servicio, ¿vale?, debe garantizar el cumplimiento de la normativa. Es lo que les estaba explicando de la asesoría. Si él incumple con la protección de datos, ¿vale?, será sancionado porque no está cumpliendo. Pero yo, como responsable de fichero, también, porque no he velado porque esos datos estén protegidos. ¿Y quiénes pueden ser los encargados de tratamiento de una empresa? Pues pueden ser la asesoría, el informático, el hosting, ¿vale? Todas nuestras webs que están en un servidor, pasaría lo mismo que la nube. Ese servidor tiene que estar también en un puerto seguro, pero hay que hacer un contrato encargado con nuestro servidor de hosting, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera estamos cumpliendo con el artículo 12 y estamos asegurándonos que nuestros datos están protegidos y que esa entidad que guarda nuestros datos también cumple con la normativa, tal y como explicaba en la nota de la agencia en la diapositiva anterior. Videovigilancia también es un encargado de tratamiento, ¿vale? No solamente es poner las cámaras y el cartelito, ¿vale? Si la empresa de vigilancia desde sus instalaciones está captando esas imágenes y las está guardando en caso de que haya que usarlas porque haya habido un robo, etcétera, un acto delictivo, ¿vale?, esa empresa de videovigilancia está tratando vuestros datos, ¿correcto? Pues tiene que existir ese contrato en el que también cumpla con la normativa. Y cuando les decía antes que hay encargados de tratamiento, o sea, proveedores con acceso a datos y proveedores sin acceso a datos, es precisamente esto. Los proveedores con acceso a datos, el asesor, el informático, videovigilancia, etcétera, pero los que no manejan datos, el servicio de limpieza, nuestro servicio de mantenimiento en la empresa, el vigilante jurado, que lo tenemos por las instalaciones, son personas, son empresas, son entidades que no están manejando datos, ¿vale?, pero que podrían ver los datos. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo. Si somos la empresa de limpieza, para limpiar el despacho tendrán que salir ustedes del despacho, ¿verdad? Y a lo mejor van a dejar un documento ahí. Yo puedo hacer buen uso o mal uso, pero si tengo ese contrato firmado, ya soy responsable. Y los contratos de encargado de tratamiento, aparte de hacer velar, aparte de cumplir con la normativa, lo que hace es asegurarles a ustedes que los datos de su empresa no van a poder ser sacados de la empresa, no pueden ser utilizados ni durante la relación negocial, laboral, ni después de ella. Es decir, yo soy el servicio de limpieza, como les explicaba, veo un dato, no puedo hacer nada. Si tengo ese contrato firmado e infrinjo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ustedes podrán pedirme responsabilidades a mí. Si ese contrato no está, los responsables son ustedes. ¿Tienen alguna duda al respecto? Qué bien. Como habéis visto en el vídeo de la agencia, ¿vale?, habla de los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos que tenemos sobre nuestros propios datos. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Esto qué significa?
Yo he llegado a una empresa, le he dado mis datos y puedo pedirle el acceso para ver esos datos cómo los tiene, si he sido yo, se los ha dado otra entidad. El derecho de rectificación, he cambiado de dirección, y como los datos siempre tienen que ser reales y tienen que estar al día, ¿vale? Pues yo puedo modificarlos y la empresa tiene que facilitarme ese derecho. El de cancelación, puesto que nuestra finalidad por la que en su día di mis datos ya no tiene sentido, pues quiero que cancelen mis datos y no quiero que me envíen ningún correo más, por ejemplo. Y el de oposición solamente cabe en el caso de que sean datos de carácter público, porque no tiene sentido que yo me oponga a algo que yo di en su día, ¿de acuerdo? Un usuario y les hace valer sus derechos ARCO y ustedes no contestan en el plazo que está estipulado, ¿vale? Esto sería una sanción grave y además pasaría a la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. El derecho de acceso tienen un mes para contestar. El derecho de rectificación y cancelación tienen 10 días. Como usuario, ¿cómo pides ese Bien. derecho? Los usuarios, ¿cómo pueden hacer valer sus derechos ARCO? Bien, hay unas plantillas que deberían tener ustedes en sus empresas, ¿vale? Estas plantillas las pueden sacar de la Agencia Española de Protección de Datos, porque, no lo he dicho al principio, pero ya que usted me hace la pregunta, voy a aprovechar para hacer este apunte. Cuando sale una ley de obligado cumplimiento, ¿vale? Tiene que haber la forma de hacerlo gratuitamente. No tenemos por qué pagar a ninguna empresa que nos lleve la protección de datos. Pero es tan complejo y nos lleva tanto tiempo que no nos complicamos la vida, externalizamos el servicio, ¿vale? Pues igual que externalizamos el de la asesoría, porque el modelo 303 lo podríamos hacer cualquiera. Pues la empresa que le lleve la protección de datos debería facilitarle esas plantillas, si no, en la Agencia Española está. Son unas plantillas que el usuario rellena, que acredita con su DNI, ¿vale? Y que le hacen llegar a usted, haciendo valer el derecho que corresponda. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar del fichero de las NED, el fichero de los morosos? Que a uno lo han puesto ahí porque se supone que debía una factura de teléfono y que no debe al final, y que no le han quitado de las NED o del RAE. Pues con estos derechos hacemos un escrito a ese responsable del fichero, a las NED por ejemplo, haciéndole valer nuestro derecho de cancelación, ¿vale? Siempre y cuando no exista realmente una deuda, ¿vale? ¿He aclarado? Sí. Vale, ahora, como seguimos hablando de nuestro día a día en la empresa, tenemos empleados. ¿Qué hago con mis empleados en materia de protección de datos? Como responsables, siempre hablando como responsables de fichero, pues con mis empleados yo tengo que hacerles firmar un compromiso de confidencialidad. Con los proveedores es un compromiso de encargo, o sea, es un contrato de encargado de tratamiento. Con los empleados, un compromiso de confidencialidad. Lo que hace este compromiso es decirle al empleado que no puede divulgar ningún dato que haya en la empresa, ni durante su relación laboral, ni después de finalizar dicha relación, ¿vale? Además, el responsable del fichero, según el artículo 89, tiene que formar al empleado en materia de protección de datos. ¿Por qué? Si yo soy un empleado y a mí ustedes no me han formado en protección de datos sin ninguna maldad, a lo mejor hago algo que no debiera en protección de datos y ustedes son sancionados. Ay, es que mi empleado lo ha hecho mal. Sí, pero ¿usted lo ha formado? No, pues usted es responsable. Su empleado tenía el compromiso de confidencialidad. Es que no me ha dado tiempo. Usted es responsable. ¿Por qué digo esto que parece que les esté atacando y no es así? Es para que tengan conciencia de que tienen que convertir la protección de datos en un automatismo en su empresa. Entonces llega un empleado nuevo, aunque sea para 2 horas, que firme su compromiso de confidencialidad. Ustedes están protegidos porque esa persona ya ha firmado, ya se compromete a no divulgar información de la empresa. ¿De acuerdo? El que se divulgue información de la empresa, la información es un activo importantísimo en cualquier empresa. Hay que tener mucho cuidado con estos activos. Si ese contrato está firmado y esa formación está dada y el empleado infringe en materia de protección de datos, el empleado es el responsable, no ustedes. Hay muchas empresas que dicen, usted tiene que pasar una auditoría. No, no todas las empresas tienen que pasar auditoría. El artículo 96 dice que las auditorías las tienen que pasar todo aquel que maneje datos de carácter personal de nivel de seguridad medio. De ahí
obviamente para arriba, nivel alto. ¿Qué es un fichero de nivel medio? Se preguntaron ustedes. Pues, por ejemplo, currículums. Currículums tiene el carácter de seguridad medio, con lo cual quien maneje currículums en una empresa ya está obligado a cumplir con una auditoría cada 2 años. Puede ser una auditoría interna o externa, y esta auditoría tiene que quedar a disposición de la agencia si ésta lo requiere, ¿de acuerdo? Se pueden hacer auditorías extraordinarias si hay un cambio sustancial en la empresa, ¿vale? Pues habrá que hacer otra auditoría y empieza el cómputo otra vez de 2 años. ¿Qué más nos suelen preguntar mucho? Los correos masivos. A título personal, esta ponencia sobre todo para las empresas, pero a título personal, ha habido una chica, una estudiante, que ha sido sancionada con 601 € porque mandó un chiste a todos sus amigos y los puso todas las direcciones de correo y se veían. Hubo alguien que no le gustó y la denunció, y ha tenido 601 € de sanción. Pero a nivel de empresa, ¿vale?, todavía hay que tener más cuidado. Entonces, siempre que mandemos un correo a todos nuestros clientes, porque ¿quién no manda correos a todos los clientes informándoles de algo? Todos. Tengamos en cuenta de ponerlo en el CCC, que significa copia oculta. ¿Por qué? Porque me va a llegar a mí, pero yo no voy a ver el resto de destinatarios de ese correo. Y si además el correo fuese de publicidad, en el asunto, pongan el asunto que quieran, _publi. De esa manera están ustedes cumpliendo también con la protección de datos en los correos electrónicos. Las redes sociales. Está muy de moda, todos tenemos una página en Facebook, en LinkedIn, etc. Tienen que tener mucho cuidado con las redes sociales. Sobre todo porque nuestros datos están ahí, nuestras fotografías están ahí y tenemos que saber muy bien utilizarla, configurar nuestra privacidad, ver quién queremos que vea y no vean, a quién damos acceso a esa información. Pero a nivel de empresa, Facebook no cumple con la protección de datos. Entonces todos me miráis diciendo, pues todos tenemos una página de empresa en Facebook. Bueno, pues todos somos susceptibles de ser sancionados, porque Facebook no cumple con la normativa de protección de datos. Cada vez que una persona ingresa en su cuenta, esos datos están siendo cedidos a terceros sin que ustedes lo sepan. Con lo cual es una cesión de datos ilegal, porque no le estamos dando consentimiento a que los ceda. Tampoco se los he pedido yo al cliente. Pero usted es dueño de su cuenta y usted ha tenido que leer la política de privacidad de Facebook, y como no cumple y usted es el responsable y usted está aceptando entrar en esa cuenta, usted es el responsable. ¿Y qué quiere decir entrar en la cuenta? Crear una cuenta, crearse su propia cuenta. Usted es dueño de su cuenta, es usted el que decide crear la cuenta. Yo creo mi cuenta bajo su responsabilidad. Y si usted entra en mi cuenta, ¿está infringiendo algo? Porque usted ha creado una página de empresa en Facebook, usted como creador de esa cuenta es responsable de esa cuenta, y como el sitio donde usted la está creando no cumple con la normativa, usted es responsable. Esto... Sí, soy responsable, pero no estoy infringiendo nada. Yo puedo libremente permitir que la gente vea mis datos, o ceder mis datos. Bueno, pues entonces usted tendría que informar de que los datos, por ejemplo, yo me agrego a su cuenta. Vale. ¿Vale? Y mis datos Facebook los coge entiendo. Y los manda a no sé quién, y luego recibo publicidad de no sé quién tampoco, porque yo no la he pedido, y resulta que viene de Facebook. LinkedIn, Twitter, ¿vale? Sí cumple. Por el hecho de que alguien se haga, entre comillas, amigo de mi cuenta. Exacto. Ese hecho es donde yo, dueño de la cuenta, estoy infringiendo. Claro, porque usted firma unas condiciones con Facebook, y Facebook no cumple. De hecho, si se habrán fijado, Facebook cambia constantemente su política de privacidad, constantemente. A veces la vemos, a veces no la vemos, pero sí que les aseguro que Facebook no cumple. Igual que les puedo decir que LinkedIn sí, que Twitter también, o sea que, pero Facebook no. Entonces, bueno, yo les aviso, yo aquí estoy para aconsejarles, asesorarles. Pero ¿hablas ella a nivel de perfil personal o de perfil de página? Hablo a nivel de empresa. O sea, el perfil de el perfil de empresa, sí. La cuenta que nos creamos para subir fotos y decirle hola a mi amiga del colegio, no. O sea, yo tengo mi página de empresa y alguien va a llegar y va a dar el me gusta. Yo por ningún lado voy a ver sus datos, salvo su nombre. Sí, pero nos queda Facebook.
Los ve Facebook. A ver si me entienden. Claro, No son ustedes, o sea, son ustedes responsables porque la cuenta es suya, pero quien no cumple es Facebook. Digamos que yo, como dueño de la empresa y de esa cuenta, estoy permitiendo que Facebook vea a la gente que le da al me gusta a la empresa. Pero Correcto. para darle al me gusta tienen que haberse creado antes una cuenta de... Se tienen que registrar. Luego ya están dando ellos la autorización a Facebook. para Sí, pero ver yo estoy diciendo que me quiero registrar y que me quiero agregar a su cuenta. No, ¿Vale? De tú. No, digamos que... A tu cuenta. yo creo- Pero es Facebook el que no cumple. Entonces, como eres el responsable de la creación de esa cuenta, eres el Digamos responsable. que si yo Cuando pongo... ha dicho me gusta, él ya se ha registrado, ya le habrá dado autorización a Facebook. Sí, pero yo creo que el Sí, tema pero va creo porque si yo pongo me gusta el Corte Inglés, yo estoy permitiendo que Facebook sepa que a mí me gusta el Corte Inglés. Y eso es legal, ¿no? La cosa es que yo me haya registrado. El problema, a ver, esto para que me entiendan. Olvídense ahora mismo de la cuenta de Facebook. Vamos a volver atrás. La nube. ¿Vale? Ustedes han creado una cuenta con un servidor, un alojamiento en la nube para tener sus datos. Tendrán que verificar ustedes si cumple esa empresa, ese hosting, con la protección de datos. Si no cumplen y pasa algo, ¿quién es responsable? Ustedes, que son los que han creado la cuenta. Pues con Facebook pasa igual. Protección de datos. Bien. ¿Cómo saber si estamos cumpliendo con la protección de datos en nuestra empresa? Nos tenemos que hacer unas cuantas preguntas. Esas preguntas son: ¿tengo un documento de seguridad y está actualizado? Bueno, ¿y eso qué es? Ustedes tienen que tener un documento que tiene que estar actualizado, quiere decir que si hay un cambio en su empresa tiene que reflejarse, porque si no es sancionable. Y el documento de seguridad lo que recoge es toda la información de la empresa, los dispositivos, los software, quién utiliza esos ordenadores, qué usuario puede acceder a la oficina central donde tengo los armarios con los archivadores de los clientes. Toda esa información, los códigos de la inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, los contratos con los encargados de tratamiento, los de los empleados, toda esa documentación tiene que estar en un documento. Y ese documento se lo puede requerir una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y lo tienen que tener ustedes. Es una parte del cumplimiento de esta normativa de la protección de datos. Tengo el inventario de soportes. ¿Eso qué es? El inventario de soportes es el artículo 92 y lo que dice es que tenemos que inventariar nuestros soportes, es decir, este ordenador lo utiliza Covadonga y accede al fichero de clientes. Este empleado mío accede a este dispositivo de cajoneras donde tengo los ficheros de laboral. Toda esa información es inventariar los soportes, saber dónde están los dispositivos con la información. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un acceso a Google con mis contactos y demás, también tengo que inventariar el móvil. Sí. ¿Cada vez que me lo cambio? Sí. Eso es actualizarlo precisamente. Ahora yo he dado de alta en mi documento de seguridad que tengo un Dell, un portátil Dell, y mañana resulta que lo cambio y voy a tener un, yo qué sé, Acer, ¿vale? Pues habrá que modificarlo porque si no el documento no está dando veracidad a lo que realmente es la empresa. Ya no está el Dell, está el Acer, o ya no está el empleado tal, sino que ahora está este otro empleado, o que aquel empleado que manejaba solamente datos de clientes ahora le he permitido que maneje todos los datos de la empresa. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es si mis empleados han firmado el compromiso de confidencialidad, si necesito pasar una auditoría, qué son los derechos ARCOS, cumple mi web. Todos estos puntos que hemos hablado anteriormente son las preguntas que se tienen que hacer. Y si ustedes a alguna de estas preguntas contestan mentalmente no lo sé o no lo tengo, pues una de dos: o su empresa no está correctamente adaptada, o la empresa que a ustedes les han adaptado no les han informado correctamente de las medidas técnicas y organizativas que tienen que llevar a cabo para el buen cumplimiento de la normativa. Bien, para ir resumiendo, la Ley de Protección de Datos
es una ley de obligado cumplimiento, la LSSI para las webs. La LSSI va paralelo con la LOPD, ¿vale? Con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, vamos a poner lo que es el aviso legal, la política de cookies, como les enseñaba, pero lo que es comercio electrónico, porque la LSSI es una ley de comercio, eso lo tendrá que poner el informático que les cree a ustedes la web, donde vamos a poner periodos de tiempos de entrega, devoluciones, incidencias, ¿vale? La protección de datos tiene un paralelismo, un trocito, ¿vale?, con esa ley que son los avisos legales que les enseñaba antes. Y bueno, quería hacer hincapié también en que, ya a modo de darles un consejo, tengan ustedes mucho cuidado con muchas empresas que no cumplen, ¿vale?, escrupulosamente o al 100% con esta normativa. Si ustedes hacen todas estas preguntas y tienen una empresa delante de protección de datos que les va a proponer llevarles su adaptación, háganle estas preguntas. Si saben responderle, adelante, contrátenlo. En fin, no tengo nada más que comentarles. Ahora, si tienen más dudas, estoy a su disposición para aclararles cualquier duda, y muchísimas gracias por escucharme.